a retar, vamos a hacer un reto de degustación. Un reto donde yo voy a coger diferentes alimentos de diferentes precios, caro, barato y mediano. Bien. 5 alimentos, tú vas a coger otros 5 y vamos a someternos a un reto. A ver quién es el que consiga acertar más de estos. O sea, 10 en total, ¿no? Correcto. Tú 5 y yo 5. Correcto, suman 10, sí. Suman 10, perfecto. Las mates siempre ha sido lo mío. Pero esto no se puede hacer sin antes ir al supermercado y comprarlos. Así que tenemos que llamar a nuestro Toy que venga aquí y que vaya con nosotros a grabar, porque ni tú vas a saber lo que yo voy a comprar, ni yo voy a saber lo que tú vas a comprar. Correcto, que venga por aquí en cámara, que le gustan más las faldas con sastre. Adrián CM, ¡vámonos! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Chavales, camino al... Estoy dándole vueltas. No digan nombres que no pagan. Estoy pensando qué comprar para que lo tenga difícil. Como ya lo sabéis, Eri va a tener que elegir 5 productos, yo otros 5, y el que más acierte pues será el que gane este reto, este desafío, o no sé. Bueno, ¿Algo que decir, Eri? Sí, como podéis observar, el que conduce soy yo, ¿no? Por seguridad vial para todos nosotros. Danosla. Espera, gordo, ¿qué foto también? Nuestra, Nuestra, del exterior. del El otro día exterior. cogí el coche, me la tienes que dar, no lo hice tan mal. Fue horrible, bro. ¿Qué Fue quieres que... negativo, tío. ¿Pero qué quieres que te diga? Mucho tiempo que no me dices algo bonito, tío. Qué bonito quieres que te diga. Si no has hecho nada bonito en los últimos 7 días. ¿Qué puedes decir? No, es que ¿qué puedes decir? Bueno, tú ya tienes pensado los productos, ¿no has dicho? Sí. Bueno, el CM va a tener que guiarnos para Es no que tendría que haber coincidamos. venido él, comprar los productos, traerlos a casa. Ya, pero no era la idea del vídeo. Sí, yo os lo dije. Pero si no queréis dar feedbacks. Chavales, como buen reto, Eric va a entrar primero ya que tienen los productos en la cabeza. Buen reto. Sí, como buen reto no vamos a ir juntos porque si no sé lo que están Hombre, comprando. claro, eso es lógico. Entonces, Es una idea que te he dicho yo. Vamos a comprar tres productos, uno que sea barato, otro intermedio y otro que sea caro. Bueno, caro, bien, ¿sabes? no se lo en la olla que esto no es Mr. Beast. No, que no tenemos pasta. ¿Pasta? ¿Quieres pasta? Voy a empezar yo primero porque ya tengo los productos, porque vengo pensado, vengo trabajado. ¿Y tú has estado toda la semana? ¿O no? ¿Miento? No. ¿Miento? ¿Miento? Sí. ¿Miento? Mientes. ¿Miento? Mientes un día a la semana. ¿Me miento? Un día. Un día, a ver, estamos a miércoles, pues lunes ¿Un día? metiste ¿Un día? la del Baracaldo. Así que nada, voy a mear porque me estoy meando. Se finí. Y se va, ¿eh? Con el 10. on you. Get up and make it work. Ain't no way I'm sitting around. There's no one. 30 añitos tiene la criatura. ¿Sabes qué creo? No. No es un hijo de Mamá Boyer, sino es un experimento de la ciencia que nos lo han plantado aquí. 100%. También te digo, la edad lo atropella. Puedes comprar una lavadora. Es muy buena, ¿eh? Creo que a Javi le gusta mucho lo que viene siendo el foie gras, el paté y todo eso. Vale, podemos comprar foie, paté de finas hierbas y meterle un Y me llevas una perrada, ¿eh? ¿Esto qué es? No, es que este lleva arroz o no sé qué. ¿Crees que esto es como paté? pollo. A ver, es que yo creo que es muy... O sea, obviamente lo va a adivinar, pero le va a dar asco, yo creo. Estas cosas están malísimas, pero bueno, para los jajas. A ver si vomita, que también está muy bien. Bueno, no, que esto es de Pescado. pescado. Guau, has hecho una peste. Creo que es este, que es de pollo, ¿eh? Bueno, que tiene un poco de agua. Sí, estas cosas están líquidas por dentro. Por eso habrá que sacárselo bien y ponerlo en un plato Sí. bien. Faltan patés Oficial. decentes. No me hagáis esto a mí. A mí no me hagáis una de estas, ya os lo digo. Vale, un mítico que no puede faltar, jamón. Si eres español, jamón. Y la suerte que hay es que hay muy baratos y muy caros. Este, por ejemplo, vale 105 euros el kilo. Creo, no sé cómo es, pero barato del todo no es. Así que ahora vamos a la gama media y luego uno que sea baratísimo. Se lo haremos con los ojos cerrados porque el jamón a primera vista ya se sabe si es bueno o no. El kilo sale a 2,14. He dicho 105, pues 2,14. Y gama media, vamos a coger este, que el kilo sale a 103. O sea, la mitad. Yo creo que es una buena gama media y una buena gama alta. Y ahora la gama baja, típico que mi madre me cogía para el colegio, que no sabía entre poco y nada. Mira, el kilo sale a 17 euros, tío. Fíjate que hay que fijarse en el precio de uno. O sea, esto si compras 3. Que lo ves como una buena... Que yo creo que se puede confundir aquí, ¿eh? Yo creo que nos podemos ir un pelín más bajo. ¿Y este sale a cuánto? El kilo a 70. Sánchez Alcalá. 200 y pico, 103 y 70. 70. Es esto. Vale, para hacerle compañía al paté de perro ese o de gato, lo que sea, hemos pillado un foie gras de pato que sale a 102 euros el kilo y este que sale a 17, 18 euros el kilo. O sea, hay una diferencia bastante notoria en cuanto a precio. Y bueno, esto luego ya, pues ya no sé lo que es. Pero, segundo producto, cogid. Vale, otra de las opciones que le voy a coger a Javi es el chocolate. A mí no me lo puedo hacer porque el chocolate no me gusta directamente y esta es la opción más cara que hemos encontrado.
48,90 euros el kilo. La verdad que el packaging tiene buena pinta, ¿eh? Pancracio, opción cara, y vamos a por las opciones media y barata. Habría que encontrar que sea más o menos similar el porcentaje de cacao. Pero bueno. 29 el kilo. ¿Qué opción media? Opción media. Tenemos las tres opciones de chocolate. 48 euros el kilo. Estamos hablando de kilo, recordad. No vale esto 48 euros. 25 o algo así. Y este 11. O sea, ruina total. Aquí se debe notar. Hemos subido los rangos y vamos a pillar. Este es el más caro que he visto. Protos, Gran Reserva 2017, Ribera del Duero, denominación Origen. 55 euros la botella. Este es buen vino, ¿no? Claro, si estamos hablando de 55 euros la botella en el súper, es un restaurante. Sí, te meten un buen, sablazo. 55 euros. Ahora lo suyo es pillar uno de 28, 30 y luego uno de 2. Es la suerte que tenemos en España, que hay que valorarlo. Espérate, hay que valorarlo. Hay vinos de 1 y 2 euros. Te vas fuera de España, Europa, y flipas. 75 centilitros, tío. 75 centilitros, 55 euros. 12 era o así. Sí, 12 euros y 3,39. 3,39. Aquí yo creo que lo puede notar. Vale, último producto. Vamos a coger macarrones. Macarrones de la Casa Más. Ahora vamos a por otros que tengo ahí. ¿Cuánto valen estos? Lo miramos. 11,26, 25 el kilo. Macarronada viva. Macarrones, 11 euros el kilo, 15 euros el kilo. Y ahora voy a una rosticería que es un sitio donde te hacen los macarrones, pero en el momento, ¿sabes? Que en teoría están más buenos, como si los hicieras en casa. Mis productos están acabados, es momento de que compre Javito Birras. Siguiente concursante. Turno, tíos. Vas a tener que guiar un poco porque seguramente en cosas vamos a coincidir. Piensa en cosas que donde pueda tener dificultades. Embutidos, queso. Quiero ser muy cabrón. Que son muy buenos. Quiero ser muy cabrón y pillar aguas. Agua, la muy buena. No se nos había ocurrido. Creo que con el embutido va a ser fácil. Creo que con el queso, entre el caro y el mediano, puede equivocarse. Y creo que con las aguas se va a cagar en mí. Sí, las aguas son muy buenas. Entonces vamos directamente a buscar esto, que lo tengo bastante claro. Y una vez pillemos esto, pues ya si veo algo que también puede ser curioso, lo metemos. Yo había pensado hasta en papel higiénico, tío. Es un poco raro, ¿no? Analizar papel higiénico. Tenemos el más caro, que este vale 22 euros el kilo. El siguiente más caro, que es este, que vale 15 euros. Y el más barato, que vale 13. Estos, a priori, debería tener muchísima confusión. Este debería ser bastante más bueno. Ahora lo veremos, si eres experto en quesos o no. Primera de las aguas. El agua de Cristiano Ronaldo. El litro sale a 1,56. A 1,56, es decir, bastante cara. A ver si es verdad que estamos en el agua de Cristiano, vamos a comprobarlo. Siguiente agua, el litro, 46 céntimos, bastante barata. Y tiramos con las más caras, precio litro, ya sabéis que esto cada una es de su madre y de su padre. Precio litro, 1,94, ¿no? ¿Dicho 1,90? 1,94. Esta es la más cara, precio medio, la de Cristiano Ronaldo. Yo creo que aquí 100% le pillo. Si no le pillo aquí, la verdad que es para aplaudir, ¿eh? Vale, tío, vamos a ponérselo un poquito más fácil. Tenemos 3 bolsas de patatas, estilo este, porque es lo que más comemos, o por lo menos yo más como. La barata, nachos, precio del kilo 5,80, o sea, esto es baratísimo. Seguimos con estos, subimos un poco de precio, 11 el kilo. Y los que todo el mundo conoce, no hay error, no hay fallo. Doritos de toda la vida de Dios, 14,20. La más cara es la mejor. Alimento que a mí por lo menos me gusta mucho, anchoas. ¿Por qué no metemos anchoas? Porque aquí hay grandes saltos de precio. Más barata, 42 euros el kilo. Segunda más barata, 76 euros el kilo. Y la más cara, que es esta de aquí, 153 euros el kilo. Tiene que haber diferencia. Y por último, y para finalizar, mis 5 ron. ¿Por qué? Porque cuando salimos de fiesta es lo que bebemos. Creo que puede llegar a saber cuál es el más caro, cuál es el más barato, cuál es el tal. Pero creo que también se le puede dificultar, porque no es lo mismo probarlo sabiendo lo que es que probarlo sin saberlo. Vamos a volvernos completamente locos. Vamos a pillar el de 60 pavos, que esto... Ron Lupe. El ron más barato, 6,5 euros, lo estáis viendo ahí. El mismo formato, 70 centilitros, o sea que... O sea, siendo lo mismo, este vale 60 euros y este vale 6. Muy ¿Qué bien. coño? O sea, ¿qué diferencia habrá tan grande como para que esto valga 6 y esto valga 60 euros? Muchos años en la barrica. Qué puta locura. Y el nuestro, ¿no? Yo creo que hay que tirar A lo de casa, a ¿no? lo de casa, a donde creo que no va a tener ningún tipo de dudas. Barceló, 15,5 euros. Vamos allá. Play Pass. Pa' casa, ¿cuánto he comprado? También te digo, vamos a comer antes de grabar porque si no... Tío, pero podéis decir algo que me he puesto a grabar aquí para que digáis, tío, Tío, vamos a... estamos de camino a casa, ¿qué más quieres que digamos? ¿Qué más quieres que digamos? Campoy, pon aquí enfrente del Eric mi currículum, tío, a ver si llama a alguien, Tío, tío. a ver, tío. Mira, si alguien te aguanta las tonterías que te aguantamos nosotros... Vale, Eric está arriba.
entonces hay que hablar flojito para que no lo escuche. Como ya sabéis, he comprado agua y he pensado, a ver, hay una que vale 50 céntimos, otra que vale 80 y otra que vale, es más cara. Pero creo que lo justo para el reto sería una que valga 0 euros. Y creo que igual que la puedo coger del grifo, cogerla del váter tampoco es tan mala idea. La llenamos un poquito más y yo creo que hasta puede decir que es la cara. Es buena, tío. Chavales, esto va así. Erika ahora mismo no está. Tenemos ahí selección. Bueno, lo estáis viendo. No decimos Sí, esto porque se me escucha. no, Esto, ha habido una alternativa. O sea, ha habido un cambio. Hemos cambiado esta por esta. Porque Por esta no, ¿eh? No, por esta no, por esta. Para que sea más difícil. Chupeitas, doritos. Falta esto. Que no sé si prepararlo ya o esperarme un poco. Tú me has dicho que aquí se puede, ojo, No, es que son iguales. O sea, sí que es verdad que esto, a la que le pruebe vas a ver qué es. Pero estos dos, puede haber confusión entre cuál es la más barata y cuál es la más cara, Lo he conseguido. Estamos ya en la casa. Importante saber, he preparado, Eric, todos tus platos. ¿Sí? Lo tengo todo. Me he gastado alrededor de 135 euros en selecciones de alimentos. ¡Oh! Cositas. ¡Oh! Tengo que decir, he hecho alguna selección que pensaba que iba a ser fácil. Y se te ha complicado. Y luego emplatado. No quiero mirar para allí porque está allí las cosas. Y luego emplatado he dicho, uy. Ojo, que Ojo. puede engañar, Entender una cosa, hay 3 opciones, es decir, O sea, a a ver, priori- lo más fácil es fallar. Sí, lo más fácil es fallar alguna, correcto. Sí. Entonces, es lo que te estoy diciendo. Yo pensaba que algunas iban a ser muy fáciles y ahora, visto emplatado, he dicho, uy, puede haber confusión. En plató. Dicho esto, Eri, vamos a empezar. ¿Estás preparado? ¿Me voy a poner en el centro o cómo lo Sí, hacemos? sí, en el centro, en el centro. No sé con cuál empezar, la verdad. Dame lo que quieras. ¿Tú por dónde empezarías? ¡Doctora, anúlemelo! Miradme a mí. ¿Vale? Vienen las cosas. ¡Oh! ¡Quesos! Espérate. Guau, quesos es súper complicado. Además, yo no soy quesero, Y el último. Yo no soy Te he quesero. traído 2 trozos por si quieres, bueno. Sí, sí. Buah, esto es súper complicado. Una vez lo tienes así, es súper complicado, Por pinta, lo que es pinta, diría que este es el más caro. Y estos tengo muchas dudas. Pero por pinta, el que mejor pinta hace es este. Así que voy a empezar por este, aunque este tiene pinta de ser el más flojo, que es Hada Viva. Está bueno, aparte. Son todos semicurados. Son todos del mismo, ¿no? Sí, claro, no te voy a pillar uno. Buah, está buenísimo, loco. Si no, sería raro. Buah, este está muy bueno, También es verdad También es verdad que tengo un hambre. Son las 2:30 de la tarde, no hemos comido nada. ¿Me puedes dar un vaso de agua, por favor? Buah, este está buenísimo, no sé. No, buah, como sea el más barato, flipas. Sí que es verdad que yo, al no ser muy quesero, no me gustan tampoco los quesos mega fuertes. No, y también es que la gente tiene que entender Oh, que es coño, complicado. qué bueno está este, Es complicado Está buenísimo. saber las cosas viéndolo así. O sea, claro, al final también lo que te dice el ojo manda mucho. Buah, vale, voy a probar por el que yo pensaba que era el segundo más caro, pero es que viendo el sabor de este que me ha encantado. No, este es el más barato 100%. Este no vale nada. Pero nada, Esto es una mierda. Esto es una mierda de queso. Pero que flipas. O sea, esto es una mierda. Descartado. Ese tiene que ser el último. Y aún no he probado este. Y ahora voy a probar este que a simple vista es el que mejor pinta tiene. Tercer queso. Vale, tengo el orden. Ya ¿Sí? lo tengo. ¿Lo tienes? 100%. Este es el más barato de todos. Este es una... y si Haz no es... la lista final y yo te voy a decir si has acertado Vale. todo, si has fallado alguno. Vale, tercero, segundo y primero. 100%. La he clavado, ¿no? La has clavado, pero basto, Buah, es que... Buah, ¿tanta diferencia se hay? nota que te cagas. El peor queso que he probado hoy, sin duda, no sé qué marca es ni nada, pero este, el segundo peor, o sea, el segundo clasificado. Y sin duda alguna, el primer clasificado, el primero que he probado. O sea, este queso, yo tal cual me lo he metido en la boca, yo no sé si era el hambre que tenía o qué, pero estaba buenísimo. O sea, ¿tanta diferencia hay de este a este, por ejemplo? ¿De cuál? De este a este. Sí, un montón. Sí. Sí, este La está verdad mucho que más había bueno. bastante diferencia de precio. Este está buenísimo, o sea, este Había. está muy bueno. Primero, aprobado. Aprobado, guay, tío, es que he clavado todos, Sí, sí, sí. ¡Guau! ¡Qué bueno soy! ¡Ponme 3 aquí! ¡Ya verás la diferencia, cómo los diferencio! ¡Subnormal! ¡Normal! ¿Cómo la he clavado, Eric 1. Hay que bajarle un poco Los humos, ¿no? los humos. Ah, Que voy a tener que tirar algo complicado. os estoy escuchando, no sé si lo sabéis. Mientras no mires. Vamos, en el primero hemos visto que el precio sí que distingue la... Coño, esto... Pero estos son aguas, cabrón. Estos son aguas. Encima el agua... O sea, el agua va a variar, el precio nada. Es una chulería lo que me están haciendo aquí. No,
Varía bastante, ¿eh? ¿El precio? Sí, 1 euro o mucho. Bueno, Bueno, ya. no es 1 euro, ¿eh? El litro varía bastante. Vale, claro, te iba a preguntar, ¿ninguna es del grifo? Prueba. No, porque me quiero limpiar la boca, me sabe a queso. Coño, límpiatela con esta. Por eso es que sale el grifo, eso es lo que quería preguntar, pero ya me estáis haciendo cositas, y tú CDM no te rías. Que te enjuagues la boca con agua para beber agua es curioso, ¿eh? Vale, como realmente no sé de color es agua, o sea, obviamente el agua no tiene olor, vamos a probar en orden, voy a probar esta primera. Sí que decir, ya, pero no sé si es el vaso. Vale, este agua sabe a polla. O sea, este agua sabe a polla. Este agua sabe a polla. Este es un grifazo, pero vamos. No lo habéis cogido del váter, ¿no? No habéis cogido... Tú no habéis cogido el agua del váter, ¿no? Nada, está muy limpia haberla cogido el váter. Tú no habéis cogido el váter, ¿no? Me cago en vuestra puta madre que habéis cogido el agua del váter. Tú, que me puedo poner malo de verdad, Tío, sois unos hijos de puta que me puedo enfermar. Que eso tiene un montón de bacterias. Que encima lo han clavado. ¡Una polla! Tío, ¿vosotros sois conscientes de lo malo que me puedo comer? Que a lo mejor me estoy comiendo mierdas de 10 personas diferentes, inútiles. Vale, pero imagino la habréis dado a la cisterna y la habéis puesto, ¿no? Tío, no... Nah, me estáis tomando el pelo. Bueno, voy a seguir porque me están tomando el pelo seguro. Yo voy a tener que ganar. Es que ahora no quiero beber. O sea, ahora no quiero beber. Vale, esto es agua de botella. Esto es agua de botella, gracias a Dios. No sé, a ver, no sé qué decirte. Y esta es agua de... Va, saben diferente, ¿eh? Vale, creo que tengo el orden. Sorpréndenos. Esta es la más mala. ¿De dónde la habéis sacado? Ahora decírmelo en serio. Acaba el orden. Esta es la segunda más mala y esta es la más buena. Te has equivocado. Ah, aquí está la más buena, ¿no? La agua de Cristiano Ronaldo, tío. Sí, pero sabe más a lejía esta, ¿eh? Ahí va, porque tiene más... No, me suena a polla equivocarme. ¿De dónde habéis sacado el agua? Es agua del váter. No, pero ¿cómo va a ser? Es de la cisterna, o sea, he tirado y... Ya, pero es que por mucho que... ¿Tú sabes las mierdas que yo pego, gilipollas, que salpicas? Ahora te tomas un O protector. sea, le has dado a la cadena y el agua que caía la... Correcto, directo. ¿Pero tú sabes las bacterias que hay ahí, inútil? Bueno, pero has acertado. Ya, claro, ha acertado y ya podemos llamar al 112. Siguiente, bueno, he fallado aquí. Sí que es verdad que es el producto más difícil. Sí, es que que hay te he del visto muy mundo. sobrado con el primero. Llevamos dos. Creo que hay que darle algo... Hemos sido bastante malos ahora, así que hay que ser un poco bueno. Creo que es aquí o aquí. ¿Por dónde tiramos? Yo iría para allí. ¿Aquí? Vale. ¿Vale? Los Doritos, Los Doritos, o sea, no tenemos ya ni el mismo packaging, ya son boles diferentes, ¿no? Aquí lo que hay, Joder, cabrón, esto va a ser súper complicado. Es que encima son súper iguales. ¡Buah! Son súper iguales, tío. Creo que no son lo mismo, porque este parecen como más los totopos. He procurado, son todos triángulos de queso, todos. Estos dos me coinciden en algo, tío. Me coinciden en algo estos dos. Y este es el que más se me diferencia. Este es el que más engorda, seguro. Porque huele a queso de este que es azúcar puro. Tengo que decirte, son todos marcas diferentes. Sí. Por lo que no coinciden en nada. Buah, pero son todos de lo mismo. O sea, Vale, bueno, voy a probarlo. Muy flojitos esos. Muy flojo. No sé cómo decirlo, pero muy flojo. Le falta fariña de esta, tío. Le falta harina, le falta de todo. Segundos. Todos están más buenos, tienen más condimento, pero igual el sabor no me acaba. Tienen más especias, pero el sabor no se le ha acertado del todo. Y vamos con este que creo, mi impresión es que es el que va a estar más bueno. De calle, vamos. ¡Buah! Que está buenísimo. No, ya tengo el orden otra vez. valoración. Este es el primero, el más caro, lo tengo segurísimo. Y entre estos dos, el precio no te lo sé decir cuál es el que más, yo creo, pero estoy seguro, este es más bueno, entonces voy a decir, este es el más barato, el segundo y este es el más caro. Has acertado. ¡Paladar! ¿Qué paladar tengo, joder? Muy bien, 2 de 3. Sí, 2 de 3. Vamos ahí. Dios, últimas dos. Creo que este les va a gustar mucho, pero a la vez no va a ser nada fácil. Me va a gustar, Venga. ¡Sorpréndeme! ¡Vamos a por el cuarto! ¡Oh! Buenísimo, me encanta, loco. Guau, este va a ser complicado, Este va a ser complicado. Uf,
Joder, esto va a ser chunguísimo. Mucha variedad de precios, ¿eh? Mucha variedad, ¿eh? Es decir, que me encantan las anchoas, Aquí he tirado por pero muchos no tuyos. soy tan experto como en otros temas. Pero igual creo que lo puedo sacar, ¿eh? Momento, Eric, de que demuestres tu nivel. Voy a Creo que esto empezar- es nivel alto, ¿eh? Esto es nivel alto, esto es nivel alto, esto es nivel alto. Vamos a empezar por olerlas. Esto, el olor, al final, es lo que te dice cómo sabe una cosa. Uf, Es una cosa de locos, como le meten napia, ¿eh? wow, huele bien ese cabrón, huele a aceite, la verdad. El aceite, yo creo que llevan todos. Uf, este está salado de cojones, Este me ha dado buena espina, o sea que lo voy a dejar para luego. Vamos con este. Primera anchoa. Uf, qué difícil va a ser esta, Igual tengo que probar las demás, pero creo que esta no es la mejor. Vamos con esta. Esta es la que creo que a simple vista y olor creo que es la peor. Buah, qué difícil va a ser esto, tío. Vamos con la tercera anchoa. Esta es la que creo que va a ser la mejor. Pero, tercera anchoa. Pues fíjate tú que es la que menos me ha gustado, creo, Nah, esta seguramente falle. Vale, esta es la más barata. Venga, me la voy a jugar. 3, 2, 1. Lo has dicho todo al revés. Ya, porque no soy experto en anchoas. Esta es la más barata, esta es la a precio medio y esa es la más cara. Es que no soy experto en anchoas. Pero bastante diferencia de precio, ¿eh? ¿Sabes lo que O sea, esta es bastante más cara que las otras dos. Pues es la que menos me ha gustado, pero porque sabe mucho aceite, tío. Creo que lo que me ha hecho fallar es como el nivel de sal, creo. La más barata vale 42 el kilo, la mediana 76 y la más cara 153. Y ya has dicho que la más barata era la mejor, ¿eh? Pero Sí. esa le vas a clavar, Ya, yo Tío. le he visto, has empezado muy bien y... No está muy buena esa anchoa. No está muy buena. Igual te digo, esta no es el mismo tipo que esta. No está hecha igual. Me raya haber fallado, Espérate que le digo, graba, mira cómo está, comiendo anchoa al corte. Siempre lo mismo, te dedicas a todo menos a lo que tienes que hacer. Si hubiesen tías ahora, estarías hablando con tías en vez de grabar. Vale. Momento final, especialidad de Ruiz. ¿Especialidad? Buah, no serán berberechos, ¿no? Vale. Ron, estás jodiendo, que ron. Madre mía. Buah, esto va a ser complicadísimo, loco. Ya, pero ¿sabes? Va a ser complicado por el simple hecho de que no estamos acostumbrados a beber ron solo. Hombre, esto es cubata de algo, ¿Me tengo que acabar? No, hombre, no hace falta. Vale, vamos a empezar por olor. Hostia, este me ha olido mega fuerte, Uf, no, este voy a fallar segurísimo, O sea, no hay manera de que acierte esto ni loco, bro. Más que nada porque no sé cómo se rigen en si uno es más caro o más barato. A ver, ron, sabes a qué sabe el ron. Sí, pero este me huele a alcohol de las manos, este me huele a madera, no, este me huele súper dulce y este me huele flojo, tío. Me huele flojo con lo que intuyo que debe ser el mejor, pero voy a probarlo. O sea, este huele a espantapájaros. Este huele, pero alcohol de las manos. Hostia, este ron, hermano. No, ese ron es malísimo. Ese ron es malísimo. Sabe alcohol de manos. Vamos con este. Este huele súper dulce, Oh, tiene más sabor que este. Ah, va a ser chungo, Pero bueno, vamos con esta que yo creo que es la opción que va a ser más caro. O entra diferente ya a la boca, Este es más caro. Es diferente, también es que estos están mucho más fuertes, tío. Buah, es que, ¿ves? Me falla eso, que no sé tampoco cómo se rige el ron así a palo seco, Pero iba a decir tercero, segundo y primero. Has fallado. Este ron ¿Sí? tiene un precio incalculable de 6,80 €. Este ron es para matarse, Ron Lupe. Ron Lupe. Este es el primero, ¿no? Este ron, atate, Uy, 60 € la botella. Está bueno, está bueno. Y este es el de siempre, el que no falla. Marcelo, Barceló. es el que más me gusta. Por favor, merecéis probar. Lo he probado yo, lo he probado. Merecéis probar el inigualable. Uf, sí. No, es para las heridas, Uy, jodido, Ya lo quiste. Esto te has tomado unos cuantos. Oh, como cae de mal, No, me he tomado unos cuantos de todo, sí. Espérate, un momentico, no veas, ¿sabes? Este tiene otro cuerpo, tío. Digo, se me ha dormido la lengua, ¿Qué hace? Ah, he fallado 2 de 5, he hecho, ¿no? He fallado el agua, he fallado el ron, he fallado las anchoas. Tu turno. dejo trabajar, Eric. Hostia, creo que mis cosas son más fáciles que las ¿Y? tuyas. Sí. ¿Crees que me he pasado? No, está bien. Está bien, A ver, ¿no? siempre O sea, está al bien, final pero es el juego, ¿no? yo creo que tú vas a hacer un 4 de 5. ¡Hostia! Sí. ¡Hostia!
¿Estás tú preparado? Estoy ready, tío. ¿Está usted preparado? Necesito agua, necesito Voy a agua. preparar el vaso de agua. Tío, no sé por qué tengo la sensación de que voy a decepcionar. Creo que solo hay un producto en el que puedas fallar. Bueno, dos. Vale, en estos tienes una norma, ¿vale? No puedo gires girar el porque- chocolate vale, porque se ven las me marcas. parece- Me parece lógico. ¿Te parece lógica la Me norma? parece lógica. Sabemos Vale. que estás un poquito fat. Sabes que no soy muy de chocolate, pero tengo una pregunta. O sea, ¿son todos del mismo chocolate o has trampeado? No, o sea, son todos de un nivel de cacao fuerte. ¿Vale? Nivel de cacao fuerte. No des la vuelta. Madre mía, vaya bocado, monstruo. Vaya bocadito has Estoy pegado. concentrado. Va a ser muy complicado, Por la diferencia de precios no debería de serlo. Este se me hace como más normal. Este es malísimo. Bueno, no sé, pues claro, es cantidad de cacao, ¿no? No, pero este se me hace como más... Eso no está bueno. Claro, a lo mejor no está bueno porque es más cacao. Buah, es complicado, cabrón. No está complicado, Chocolate, ¿sabes cómo se mide el chocolate? No sé. No ronques. Joder, qué pensativo está el chavalín, No, tío. es que es complicado, Es que no complicado. estás Vale. sacando conclusiones Vale, de a ver, ninguno. creo... No estás sacando O sea, conclusiones. creo que todos son cacaos más fuertes. Creo que este es el que tiene. Este es el que tiene más leche, 100%. O sea, estos son más duros que este. Pero claro, aquí valoramos precio. Sí, estamos valorando precio. Mi teoría dice: este es el más caro, este es el del medio y este es el más barato. La has cagado en todas. No has dicho ni una bien. O sea, este es el más barato, el medio y el caro, ¿no? Correcto. Es que este sabe fatal. Es que este sabe fatal. Ese es el caro de cojones, Tía, tío, claro, porque esto es cacao puro. Te vas con un ceraco para casa. Y aquí pensabas que iba a acertar. Sí, el packaging de esto es una barbaridad. Parece que Chavalo. estás abriendo un iPhone. Pues ya está, te vas con un ceraco para casa en la primera ronda. ¡Vamos, Javito! Yo, por comer, me como 1000 veces esto. Entiendo que esto es el menos sano. Qué rabia fallar en el primero, tío. Este más ¿Por jodido. cuál tiramos? Igual, no, o sea, igual es complicado, En este es el más caro, este es el segundo y este es el tercero. Vale, aquí un producto del cual somos amantes. Somos tan amantes, Javi, que no te puedo enseñar a la vista. No te Coño, puedo no me enseñar. toques los cojones. Simplemente... O sea, ya me subes el puto nivel. No, un jamón sabes a la vista si es más caro o más barato. Vale. Así que te voy a pedir que cierres los ojos y te los iré poniendo yo en la boca, creo. Yo creo que te los iré poniendo yo en la boca porque eres un tío bastante tramposo. No. Y siempre lo has sido. Sabes que no. Voy a empezar. Van a ser trozos generosos. Abra usted la boca, por favor. Espera, me mola porque está confiando mucho en ti. Podríamos haber metido. Ya, me metes una puya en la boca y flipas. Bueno, pues te la comes. Y ahí va. Primer trozo de jamón. Bien de... Oh, ¡no le puedes hablar! ¡No le puedes hablar! Bien de grasita, te deja el sabor bien en la boca. Este es buen jamón, este estoy seguro que no es el más barato. Estoy seguro. Oh, sí, que... Oh. Vamos con el siguiente jamón. El tío está preparado ya. ¡Vamos! Te he metido dedo, Este está muy salado. Este es el del bocadillo del comedor. Típico que mi madre me cogía para el colegio. Bocadillo de madre a los dólares, ¿no? Este bocadillo pan chicloso asqueroso. Oh, sabe Dios. Buah, cómo nos hemos metido de eso. Sabe Dios de lo que estoy hablando. Y vamos a por el Jamón de infancia lo llamo yo. siguiente jamón. Muchas dudas, Si me quieres decir que te dé un poco más de alguno. Creo que me puedo arriesgar, El segundo 100% es la mierda. Jamón mamabuller lo han apodado. El jamón barato, mamá. O sea, el jamón pues que todo, es el que más ibas a identificar rápido. Pero claro, entre este y el primero, dejamos un trocito más del primero. Ojitos cerrados, concentración, más de dudas. Vale, dame uno más del último. Me cago en Dios, tú lo Sí, que quieres sí. es comerte jamón. El mejor es el primero. ¡Error! Era al revés. Era al revés. Error en la Kaunas, Javi Buller, el mejor jamón Era es el primero. este con un precio de 214 euros el kilo. 100 euros de diferencia al kilo. 100 euros de este a este. 100 euros de diferencia. He de reconocer, aquí estoy contigo, que he probado los dos. A mí me ha gustado más. Debo decir que creo que es por el tipo de envasado este, está como más duro. Ya te he dicho yo que iba a defraudar. Me lo puedo creer. Pero bueno, fallando comiendo jamón caro tampoco me duele tanto. No, claro. ¿Me cómo está este? Visto Te la así. doy. Error tras error, tío. Error tras error y aparente... Bueno, no sé qué hablar. Vamos a una sección que a mí me gusta mucho, Este es el más caro
Este es el más barato. No, este es el medio y este es el más barato. Bailando, baila. Espérate. ¿Fuá? Me meten mucho macarrón con patata, ¿no? Esto es comida perro. ¿Qué dices? Esto es lo que se le da a los gatos abandonados de la calle. Tú pruébalo y debes ser comida perro, gilipollas. Me voy a decir a mí ahora que es comida perro, el inútil. Me cago en su puta madre. Comida perro, dice. ¡Hostia! ¡Oh! Vaya pepino olfativo. ¡Oh! Pepino olfativo, vamos. No me ha matado. Tiene una pinta. Me ha matado. Mira con las rayas de la lata y todo. Embargo, es comida perro. Hijo de puta. Hay uno que vale 300 euros el kilo. Se los comen los perros, ¿no? A tenedor, No das introducción ni nada, Este es el de toda la vida, Dios. El de Navidades. Vas con el segundo. Calculo que es el barato. Este ya tiene otra consistencia. Esto parece como que lo ha hecho una fábrica mal. Este ya le han puesto un poco de cariño. Y este pega un oloraco que flipas. ¿Oloraco? No jodas. Oh, flipas. Sabe un montón. Se han pasado. ¿Y este qué? ¿Qué me han matado, tío. Me han matado, tío. ¿Qué coño es, tío? Ah, ¿esto qué es? ¿Qué es? Di los precios. Yo aquí quedaré sacando. Eso está malísimo. Ya puede valer 1000 euros. Eso está malísimo. Comida perro, dices gilipollas. Estás jugando conmigo, ¿no? Vale, di los precios. Que eso no puede estar. No, me está llorando. ¿Qué me estás dando, tío? Algo de comida y todo. Me está dando comida de animal. Se acaba de comer comida de perro, oficial. Comidaja de perro. Trae la lata, trae la lata, trae la lata. Eres un hijo de puta. Trae la... Míralo. Comida de perro, gorda. Mira al César. Al César lo que es del César. Mira. Hijo de puta. Plano lo que se acaba de llevar este cabrón a la boca. Qué cabrón. Ahí está. Y mira al César, Buah, tío. Mira la carita del César. Si lo sé medio antes de ponerte la Mira boca, al César, gilipollas. qué hijo de... Es la mierda, mediano y caro. ¡Pues te vuelves a equivocar! Este es el caro. Pues pensaba que no, porque con lo que comemos siempre. Porque la mamá en Navidad se estira. Es que este en verdad me ha gustado menos. Entonces... Pero yo qué sé, pues estoy acostumbrado a comerlo, pues me voy Hola, tío. Llevas un lujo. A ver, tengo que decir lo que me la tiene que dar, ha adivinado que era comida de perro. Ya ves que la ha pintado, joder. ¿Qué tenía un hueso? Algo raro. Yo escucho un crack, Como comida de perro y no me llevo ni el punto. Qué Me cago en bueno, la puta, tío. Joder, Hostia. 0 de 3, tío. 0 de 3, tío. Espero hacer uno. Solo con ganar no me Pues vale. la siguiente sección... Ya es que por probabilidad sin querer tengo que acertar. No, la siguiente sección, o sea, hay una diferencia de precios que tiene que ser notoria por cojones. Este valía 102 euros el kilo y ese 17. Es que este huélelo, sabe fatal. Y la comida de gato ni la hemos mirado. O sea, huélelo. Chavales, perdonen por el orden de la cocina, pero el barato, el medio y el más caro. Estoy ahora yo, ¿sabes? Después de comer comida de perro, degustar vinos, Y aquí tenemos la tercera sección. Mira, te voy a decir los precios. El más caro de todos cuesta la botella 55 euros. El segundo vale la botella 11 euros. Y el tercero vale la botella 3 euros. También te digo, en los vinos fallan los expertos, no voy a fallar yo, tío. Hay gente que le da el tetrabric y te dice que es el vino de no sé qué No cosa. te hemos dado Tetrabric ya de entrada, porque sabíamos que eran muy buenos en el Porque digo, es que el Tetrabric lo va a sacar. Porque se ha bebido en su vida, se habrá bebido 1000. Este tiene un color muy especial, Sevilla tiene un color. digo, un olor. Tenemos los tres vinos. Voy a empezar con el que creo que es el peor. El que crees que es el peor. Cátalo. Me sabe bastante común. Me dice. Los tres son Ribera, ¿no? Los tres son Ribera del Duero. Es que no tengo ni puta idea, tío. Es que me pones a valorar aquí. Valóralo. No sé si es porque es el más malo o porque es el más bueno. Pero ya es que en el olor me huele diferente. Y va con el tercero. Recuerda que los precios son 55, 11 y 3 euros. Creo que este es el más bueno. Más caro, mediano y más barato. Y se vuelve a equivocar en los tres. Este es el más barato. Acaba de decir que el más barato es el más bueno. 3 euros. Lo he dicho, me huele diferente. Entonces, claro, como me huele diferente, pues ya. ¡Ulo, tío! Sales barato, cabrón, Sí, ya Sales está. baratito, 3 euros, criatura. 3 euros. 3 euros, 11 euros y 55 euros. Flipa, y le he puesto el del medio. Decepción esta, para Siem. Métele un trago y me dices si esto vale 50 euros. Es que mételo. Es claro, Es loco. que me pones aquí un trozo de carne y me pones cualquiera de estos. El mejor vino posible. Aquí lo tenemos. Qué barbaridad. Mejor vino, catador profesional.
Hombre, pues ahí hay pasta, ¡Hola, hola, 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 hola! Arrivederci, vamos. Llevo cero, tío. 11 euros el kilo, 14, 15 euros el kilo. Y esto creo que eran 18, 19. Macarronada viva. ¿Qué ríes, tío? Que valorarlo es jodidísimo. ¡Macarronada viva! Es que esto es muy jodido, tío. O sea, que me quieres decir que aquí hay una diferencia de esto a esto. Perros, unos perros ruinos. ¿Perros de qué, hermano? ¿Perros de qué? Ah, porque es muy complicado. ¿Perros de lo que qué? estáis haciendo. Habla ahora que haya para siempre. A ver, estos tienen pinta de ser los que compramos siempre. También es verdad que tengo un hambre que me muero. O sea, ahora mismo cualquiera que me pone me lo como. Si no se trata de eso, se trata que digas cuál es mejor. A ver si tu paladar está desarrollado. De momento ya te he ganado, porque llevas un 0 de 4. Sí, sí. Porque soy más bueno que tú. Pues así a joder. ¿Qué dices? Que joder, hermano. Que son macarrones, tipo gin. Es que son Ya, macarrones. bueno, pero alguno tiene que estar más bueno que otro, no me jodas. Pues no te creas. Este que parece así como gratinado, ¿no? Es su cebollica y sus cosas. ¿Y por qué lo tratas mal? Este creo que es bueno. Es que no te has dado ni break, hermano. Parece que te estés comiendo los tres Parece que te estés comiendo los 3 platos a la vez, tío. El bueno. Vale, pero te pedí más. Mediano y mierda absoluta. ¡Y vuelve a fallar! Pues no sé. ¡Y vuelve a fallar! ¡Tenemos un 0 de 5 en la jaula! Es que me da igual, es que me da igual. ¡Qué bueno Una eres! diferencia de que de un ¡Vuelve euro. a fallar! ¡Vuelve a fallar! ¡Vuelve a fallar! ¿Qué he fallado? ¿Qué he fallado? Esto es mierda pura. Este es el segundo y este es el último y este es el primero. Imposible. Mira, no sé ni de dónde es esto. Pero esto es completamente una estafa. Pues ponía macarrones de la tierra. Un lotillo en 0 de 5. Jamás pensé que pasaría esto. Tíos, por favor, ¿vale? Visualmente, vale. El que digo yo que es el bueno, que es el más caro, ¿no? Aquí no he fallado. Vale, y mirad esto. Pues será que no he hecho yo macarrones que se han parecido a esos, chaval. Pues he fallado, pero en este caso he fallado orgulloso. Tío, que te vas con un 0 de 5, Bueno, y comiendo perro. Y comiendo comida de perro. Enhorabuena, Eric, ha ganado. Soy el campeón de la sección. Elige el mejor de. Uy, qué gallo. Elige la mejor versión, la segunda mejor y la tercera mejor. Me has hecho comer comida de perro. Sí. Pero estoy orgulloso de haberte Bueno, hecho beber. Vale. Yo creo que es más fuerte lo tuyo, que puedo enfermar. Yo no puedo enfermar. Puedo coger el Helicobacter. He perdido, tío. Sí, creo que he sido bastante más bueno que tú. Bastante bueno. más. Hombre, ¡Que me has puesto agua del lavabo! Sí, pero pero te metió Doritos, que he dicho, esta la va a acertar 100%. Te he puesto cosas que son de acertar. Tú has ido a hacer daño. Te he puesto un vino de casi 60 pavos, uno de 10 y uno de 3. Sí, Y has dicho que el bueno era de 3. ¿Qué coño me vas a decir? ¿Qué coño me vas a decir? Que me ha dicho que un vino de 3 euros es mejor que uno de 60. He puesto queso, que se notaba muchísimo la diferencia. Se notaba muchísimo, porque has querido tú que se... Porque lo he sido descifrado, bueno, porque he lo he sido descifrado bueno. yo desde el Porque he momento sido 1. bueno, he sido Lo he bueno. descifrado yo desde el momento 1. Que ya está, que tienes un paladar podrido. Yo no sé lo que habrá pasado por ahí. No quiero ni saber. Pero eso es... Vamos... está para tirarlo ese paladar. Chavales, si queréis otra versión de esta, ya sea con la Len Daphne, con Papa Buyer, Mama Buyer, o nosotros, o al CM, le traemos todos los alcoholes que tengamos y más. Dale like, suscríbete, síguenos en Instagram y sé siguiente, felices, tíos. vamos. Nos vemos, chau, 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 chau. Es el bluff, tío, vengo con Buyer. El rap y el fútbol es todo lo que nos une. De las críticas inmune, con los vídeos nos reúnes y haces que valga la pena un lunes. Algo nuevo subes en YouTube, girando más que los ejes de un hélice. ¿Qué nivel? En primera jugaría la élite. Aunque os vean flojos y no seáis los favoritos, hasta estando cojo mete después las pulsito, te lo explico.